todos sabemos, las placas tectónicas siempre están en movimiento y se calcula que en el mundo suceden aproximadamente unos 1600 terremotos al año. El año con mayor número de terremotos del 2000 al 2019 fue el 2011, con 2481 terremotos. Una de las fobias más extendidas y obviamente pues más comunes es la glosofobia. Este es el miedo o ansiedad a hablar en público, y yo creo que todo el mundo tiene esta ansiedad en sus primeros años de primaria, kinder, cuando los malditos maestros nos hacen presentarnos a nuestros compañeros. El tequila más caro del mundo, o mejor dicho, la botella de tequila más cara del mundo, se llama Tequila Ley 925. La botella está valuada en 3.5 millones de dólares. Y digo que es la botella de tequila más cara del mundo porque el licor, aunque esté destilado de 1001 formas, la verdad es que su valor radica en la botella, ya que esta cuenta con 4100 diamantes blancos incrustados en 2.3 kilogramos de plata. Su elaboración corrió a manos de 17 artesanos mexicanos y se creó para celebrar la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México. El árbol más alto del mundo se llama Hyperion. Este árbol pertenece a la especie Sequoia serpemvirens. El árbol tiene una altura de 115.55 metros y está localizado en el Parque Nacional Redwood al norte de California. Y ahora bien, el árbol más pequeño del mundo no es ningún bonsái y ninguna creación humana, es completamente natural. El árbol más pequeño del mundo se le conoce como Salix herbacea, o mejor conocido por su nombre común como sauce enano, y lo tiene bien merecido. Este árbol apenas llega a tener 6 centímetros de alto y no sobrepasa los 8 centímetros de ancho. Parece más un pasto o una planta rastrera que un árbol, y con esto se convierte en el árbol más pequeño del mundo. Los arcoíris en realidad son circulares y no un arco. Nosotros no podemos ver el círculo completo ya que el horizonte nos lo impide, por decirlo de alguna manera nos tapa la mitad del arcoíris. Para ver un arcoíris completo se deben dar las condiciones atmosféricas adecuadas y también verlo desde un punto muy alto, ejemplo una avioneta o una montaña muy alta. La tripofobia es el miedo irracional a los patrones geométricos repetitivos y muy cercanos a sí mismos, por lo regular huecos o agujeros. Este se confunde mucho con la dermatopatofobia, ya que muchas personas al hablar de tripofobia usan este tipo de imágenes que son meros montajes. Pero bueno, si este tipo de imágenes te hacen sentir incómodo, eres dermatopatofóbico. Eso significa que le tienes miedo a las enfermedades de la piel. Si por otro lado este tipo de fotos te hacen sentir incómodo o con ansiedad, entonces eres tripofóbico. Este es el Ococephalus darwini, mejor conocido como pez murciélago de labios rojos o pez murciélago de las Galápagos. Como puedes ver, este es un pez muy curioso gracias a su morfología, que no sé cómo decirlo, no tengo punto de comparación su cuerpo. Y bueno, lo que más destaca obviamente son esos labios rojos que parecen que quiere darte un rico beso, y obviamente esos ojotes. Gracias a su cuerpo esto pues lo convierte en un mal nadador. Este pez llega a medir unos 21 centímetros de longitud y lo podemos encontrar, como pues su nombre lo dice, en las islas de las Galápagos, a unas profundidades de entre 3 a 76 metros de profundidad. Así es como se veían los pugs antes de ser modificados por el hombre. Por cierto, esta raza es originaria de China y antes del siglo XVII esta raza era muy popular, tanto así que eran tratados como miembros de la realeza. Si quieres conocer más animales creados por el hombre, tengo un video hablando de híbridos, te lo dejo en la descripción de este video. El hongo Hilaria polymorpha es un hongo muy curioso, se lo conoce comúnmente con el nombre de dedos de muerto. Esto se debe a su forma. Su coloración al principio es de un color azulado y posteriormente, mientras va madurando el hongo, se tornará de color grisáceo y con las puntas blancas. Esto hará que adquiera su similitud a los dedos humanos y pues se le conoce como dedos de muerto porque da esa impresión. Al crecer pues en el piso da esa forma de literalmente un cadáver sacando sus dedos de la tierra. Este es un hongo saprófito, esto significa que se alimenta de materia en descomposición, o sea materia muerta. En este caso la materia orgánica que estos hongos prefieren es la materia vegetal, específicamente troncos de árboles muertos, y los podremos encontrar en zonas forestales pues que tengan mucha materia muerta de árboles.